Bueno, vamos a seguir porque estos días que hacemos la comprita y hay ofertas, hay que aprovechar para crear comida. Vamos a lavarnos las manitas. Ok. Bueno, pues vamos a crear, no sé cómo lo queréis llamar. Yo realmente no tengo ningún nombre para esto, porque simplemente estoy imitando lo que me enseñaron. Bueno, vamos a quitarle primero a las zanahorias las puntas y a pelarlas un poquito, ¿vale? Vamos a dejar todo preparado. Esto lo haces una vez y tienes toda la semana para tomarte desayunos nutritivos o, como diría yo, o, ¿sabes? Cuando necesitas energía, en vez de tomarte Red Bull y estas porquerías, y ciertos lácteos y yogures que venden en el supermercado que no te llenan de energía, pues este sí te va a hacer que cojas energía. Y vas a ver todo lo que le vamos a poner, qué guay. Le vamos a poner fruta, semillas, dátiles, miel. Y esto es para las personas que quieren dejar el azúcar. Esto les va a venir genial. Porque los dátiles son dulces, pero son dulces natural como la miel. Entonces todo eso os va a hacer bien. Estamos creando nuevos hábitos positivos para mejorar. Si te metiste en la cagada de estropear tu cuerpo, pues ahora vamos a buscarle la solución para restaurar y mejorarlo. Porque eso es lo bueno que tenemos. Que aunque metamos la pata hasta el fondo, tienes la oportunidad de restaurarte. Mira si somos perfectos. Ay, que nos crearon súper perfectos, ¿eh? Entonces, voy a hacer la demostración de uno, por si acaso, para que no se haga tan largo el vídeo. Bueno, voy a hacer dos, con diferentes... Voy a coger una naranjita también. ¿Se acuerdan, no? Con la naranjita lo que hacemos, no tiramos las cáscaras. Las reciclamos para el perfume, para la colonia, o también para hacer productos de limpieza. Incluso sirve para hacer también suavizante para el pelo, o hidratante también para la piel. Sirve para tantas cosas. Esta la vamos a guardar ahí para la colonia, que no la acabamos. Bien, pues ya tenemos más o menos los ingredientes preparados y les voy a decir cómo hacerlo, ¿vale? Primero que nada, respiras hondo, te llenas de buena positividad en tu cuerpo, porque la negativa, no te preocupes, que la negatividad te la da el mismo día a día, ¿eh? Pues tenemos unos gobernantes tan negativos que vamos, no pasa nada. Bien, vamos a coger dos botes. Vamos a coger estos dos botes. Bien, ahora, en uno vamos a hacer manzana y zanahoria, ¿vale? En uno vamos a hacer manzana y zanahoria, ¿vale? Cortamos la manzana como la cebolla en 4, así, dejando la parte central. Y os diré después para qué.
¿vale? Recuérdenmelo. Entonces, media manzana, la cortamos bien pequeña, trocitos pequeños, para que sea fácil de metértelo en la boca, ¿vale? Metemos la manzana, bien, y ahora rodajitas finas también la zanahoria, para que sea fácil de masticar. Y siempre hay que pensar en las personas que no tienen dientes, que sea finito para que sea más fácil de comer, de masticar. Hay que hacerlo fácil para las personas que tienen dificultad. Vale, metemos la zanahoria, ¿eh? Ahí va. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a poner un pizquito nada más de lino, porque el lino y la chía hacen como de gelatina, ¿sabes? Se queda gelatinoso y eso le da también un buen gustito y tiene muy buenas propiedades. Y ahora chía, un poquito también. A mí me gusta el anís, así que también le voy a poner anís. Un pizquito de anís. Ahí va. Qué bien huele. Y yo, como el otro día fuimos a por, ¿se acuerdan? Cuando fuimos a por las hierbas Luisa en Santa Brígida, qué rico. Pues ahora está ideal, ideal para ponerla. Así que también le ponemos, vamos a ponerle media hoja o una. Yo le voy a poner una porque me gusta. Luego le ponemos un poco de canela. Un poco de canela y le vamos a poner un dátil que se me quedó atrás, así que esperen un momento que vengo ya. Vale, pues ya tengo aquí un dátil, para ponerlo aquí. Esto es un desayuno perfecto. Pues miren todo lo que tenemos aquí. Le puedes meter un dátil si lo quieres dulcito o medio, ¿vale? Según el gusto. Yo me da que solo voy a poner medio, porque si no es mucha azúcar para mí. Pero como le vamos a poner miel también, vale. Y ahora cogemos una cucharadita pequeña de miel. La tenía por aquí. Vale, cogemos media cucharadita y la metemos. Vale, muy bien. Pues ya está, listo. Ahora vamos a poner agua a hervir, para luego hacer que esto esté listo. Vale. Agüita. Voy a separar los dos botes. Lo dejo calentando y en lo que vamos preparando el siguiente, se quedaron, ¿no? Tenemos entonces manzana, media manzana, zanahoria, dátil medio, yo en mi caso, le pusimos chía, lino, canela, hierba luisa y miel, ¿vale? Esto es potente, un desayuno potente, una merienda potente. Vale, ahora vamos a hacer el otro. En este otro, como los gustos son diferentes y hay gente que a lo mejor no le gusta con zanahoria, lo vamos a hacer con naranja. Cogemos media naranja, ¿vale? Y la cortamos en trocitos pequeños, en trocitos pequeños.
y lo metemos en el bote. Ahí va. Yo respeto a la gente que usa guantes, pero a mí no me gusta nada. Lo veo incluso una cochinada. Y os voy a decir por qué. Porque eso es lácteo, es químico. Lo veo una cochinada. Pero respeto que cada uno haga lo que quiera. A mí una vez me obligaron a ponérmelo. Pero yo recomendaría que te laves bien las manos y ya está. Es más saludable. Así la energía tuya buena, positiva, va a la comida. Somos energía. Si somos energía, ¿qué hacemos con guantes en la mano? Que no sale nuestra energía. Bueno, y aquí tenemos la media manzana de antes. Ahí va. Vamos a poner la otra. Tú imagínate, un día nada más a la semana. Tú preparas esto para toda la semana y me vas a decir que no ahorras tiempo para comer bien. Lo haces una vez, te haces 7 botes, o si quieres tener para por la mañana y al mediodía te haces 2, serían 14 y comes sano y encima economizas también. Bueno, quedamos un poquito de chía, esto lo deja un poco gelatinoso, un poquito de lino, un poquito de hierba luisa, canela. Este es diferente al otro, porque en vez de zanahoria tiene naranja, y medio dátil. Que el que necesita un poco más de azúcar, que le meta uno entero. Y para terminar, la miel. Yo le pongo media, pero el que quiera ponerle una, todo al gusto. Y esto, para los que tenéis que dejar el azúcar, os viene maravilloso. Digan lo que digan, porque esto tiene todos los minerales. Vale, pues ya lo tenemos. Lo único que nos falta es el agua hirviendo, ¿vale? Os dije que os iba a explicar qué hago yo con esto de la manzana. Pues bueno, lo parto con mucho cuidado a la mitad y miro si tiene semilla. ¿Tiene semilla? Pues las reciclo. Las guardo. Esta no tiene mucho, pero mira qué guapa es la naturaleza. Fíjate, forma de estrella. Me encanta observar eso. Vale, y esto, ahora os diré qué hago. Esta venía un poco pobre de semilla, pobrecita. Pues yo lo que hago es que aquí tengo agua, ¿vale? Y en esta garrafa, todas las sobras de manzana las meto ahí en agua. Y tú me dirás, ¿para qué? Pues con esto yo hago, o bien hacer vinagre de manzana, o bien te sirve para comer, como también para limpieza, ¿vale? Eso limpia los cristales y se queda de maravilla. Igual este, que antes no los conté, no se los conté antes, pero ves, reciclo también las cáscaras o los restos de naranja o limón, lo puedes mezclar si quieres, y con esto hago productos de limpieza. O me quiero desinfectar las manos, me limpio con eso y encima me las deja bonitas, me las deja rejuvenecidas. Bueno, en lo que calienta el agua, lo que hierve, voy a seguir cortando. Y a ver qué se me ocurre contarles a ustedes, que no sepáis.
En otro momento os diré las propiedades que tiene cada cosa, porque es interesante saber lo que comemos y saber qué es lo que le hace a nuestro cuerpo. Aquí va otro. Y yo porque tenía solamente esta fruta, pero hay otras veces, mis hijos lo saben, que hago una mezcla increíble. El último que hice fue con kiwi, con plátano, naranja y manzana. Yo según las ofertitas que vea por ahí, pues trato de hacer estos botitos de energía. Porque he estado comiendo durante 3 semanas las natillas que venden, los yogures y todo lo que venden en el supermercado. Y os digo una cosa, acabé inflamada. Tanta azúcar y químico, porque es que lo que tienen es un montón de químicos para conservarse. Esto sí es verdad que a lo mejor te lo tienes que comer rapidito, pero mira qué bien, ¿no? Sabes que en una semana lo terminas y vuelvas a crear más en una semana, ¿eh? Así no te vuelves vago ni vaga y estás siempre creando cosas. Vale, a este le falta un poco. Vamos a llenarle un poquito más de zanahoria. Y hasta le puedo meter naranja. Esto es lo bueno de crear. Que le puedes meter lo que quieras. Y con las manos. ¿No? Yo de verdad cuando veo a la gente trabajar con guantes en la cocina, me da un poco de asco. Porque no sé lo que tienen esos guantes. Vale, ya tenemos otro. Este tiene las 3. Zanahoria, naranja y manzana. Y le vamos a echar un poquito de lino. Le vamos a echar un poquito de chía. Esta vez utilizo hierba luisa, pero también puedes usar hierbabuena o menta, según el gusto de cada uno. Un poco de anís. Que le da un aroma. Canela. Dátil. Vamos a coger medio dátil. Y la pipa va a la tierra. Para conseguir una buena palmera que de luego nos dé dátiles gratis. Medio dátil y media cucharita de miel. Perfecto. Y ahora vamos a hacer esto. Coger el agua hirviendo y ponerlo aquí dentro. Oye, pues el que no se le dé bien hacerlo de esta manera, voy a hacerlo con el cucharón, porque así aprendemos la buena forma, ¿verdad? ¿Sí? Para que no digan que se quemaron por mi culpa. Aquí a todo el mundo le gusta echar las culpas. Así que cogemos el cucharón y despacito vamos rellenando hasta arriba. Nunca llenes hasta arriba lo que son las frutas y eso para que tengas un espacio para meter el agua, ¿vale? Hasta aquí. Bien, ya tenemos uno. Cerramos.
¡Qué maravilla! Ahí. Ahora veis por qué no tiro los botes de cristales. Porque hay que reciclarlo. Aquí se recicla todo. Ahí va. Y ahora este. Estoy alucinando que lo estoy haciendo tan bien sin ponerme la gafa. Perfecto. Mi ayudante está ahí traduciéndome los vídeos. Estoy alucinada porque dentro de poco de aquellos vídeos que puse en japonés lo podréis ver en subtítulos al idioma de ustedes. Así os enteráis qué estoy diciendo, si se traduce bien, porque ya la tecnología a veces nos vacila. Bien, vamos a hacer otro para aprovechar esta agua y esta manzanita que tenemos aquí. Vamos a meterlo rápidamente. Manzana. Esta. ¿Verdad? Manzana. Zanahoria. La práctica. A mí me encanta usar los cuchillos porque cortar la comida en vez de usar el rallador, parece que no, pero hago ejercicio, practico y además me hace que mi cerebro funcione mejor. Bien, vamos a meterle esta naranja también, para no complicarnos tanto. Bien, tin, tin, tin. A mí, por ejemplo, cuando me explican las cosas con tanta teoría, me marean la cabeza. Entonces yo trato de dar lo menos posible de teoría, sino esto, la práctica. Porque si no, si yo me mareo la cabeza, voy a hacer que se las mareen ustedes. Pues no. Bien. Ahora le ponemos media cucharadita. Y recuerden, vamos a ponerle lino. Yo lo dejo siempre todo colocado de una manera y voy haciendo uno por uno. Así mi cabecita no pierde la concentración de lo que tengo que echarle. Chía, anís, canela, yo no sé ustedes, pero la cocina es un mundo divertido, porque puedes crear todo lo que tú quieres. Bueno, aquí saco una mosquita. Venga, le metemos entonces ahora el agua hirviendo. Ya tenemos otro gotito ahí listo para nuestro gran desayuno o merienda. Esto me recuerda cuando se lo preparaba a mis niños. Mientras que otros compraban compotes y cosas así ya hechas, pues a mí me encantaba hacerle todo natural a mis niños. Bien, pues por hoy yo creo que este taller te ha venido bien, ¿verdad? Para las personas que quieran cuidarse. Esto te lo puedes tomar ya
pero yo recomiendo hacerlo después de 3 días. ¿Por qué? Porque se fermenta y los fermentos son buenísimos para tu intestino. Así que te recomiendo que si no tienes prisa, te esperes unos días o por lo menos 2, o simplemente vete comiéndotelo, porque el que te comas el segundo día, el tercer día, el cuarto, el quinto, sexto, séptimo, te va a saber diferente. ¿Vale? Pues nada, esto es por hoy. Y espérense, recuerden otra vez, la manzana la reciclamos. ¿Cómo? Vemos si tiene, no tiene. Mira, yo le voy a enseñar a aquellas niñas que les gusta hacer dibujitos. Mira, esta misma manzana tú coges y ahora la cortas así, ¿ves? Y es una estrella, ¿lo ves? Pues tú lo mojas lo mojas con un poco de pintura. Esto lo hacíamos en el colegio japonés también. Lo mojas con un poco de pintura y luego vas dejando sellitos de estrella en tu papel o en donde tú quieras, ¿vale? Pero yo, ¿qué voy a hacer con esto? Lo vamos a reciclar con agüita para luego hacer nuestro vinagre de manzana. Pues espero que os haya gustado el taller de hoy, o por lo menos que se hayan entretenido viendo hacer cosas con la naturaleza, porque todo lo que usamos aquí viene de la naturaleza. Fíjate la abundancia que tiene la naturaleza, Pues nada, un saludo y disfruten la vida, porque solo hay una y es todo un reto cada día, porque tenemos que sonreír a la vida, incluso en medio de estas tormentas que nos están lanzando, pues tenemos que crear cosas positivas. Cuando hay tormenta, pues hay que crear cosas buenas, con más razón, porque si no te quedas con la frecuencia baja. El miedo no es bueno, ¿vale? El miedo es lo contrario del amor. Así que hay que tener un equilibrio, por lo menos, un equilibrio como mínimo. Pero tanto miedo lo que hace es que nos baja la frecuencia y el sistema inmunológico se nos convierte en un caos. A mí me pasa, yo no soy perfecta tampoco, a mí me pasa, a mí cuando me meten tantas preocupaciones, tantos miedos, se me baja tanto las defensas, que me pongo mala fácilmente. Entonces, como ya sé eso, como ya lo sé, cuando veo que me están metiendo miedo o preocupaciones, ¿sabes qué hago? Apago el móvil. Simplemente lo apago y paso y ya no me preocupo, porque si yo antes de encenderlo estaba tan estupenda, lo que yo no voy a dejar es que esos comentarios o esas noticias bombardeen mi tranquilidad. Así que es un ejercicio y una práctica, pero os aconsejo que apaguéis el móvil todo lo que podáis, porque si no es que vais a ver algo en concreto, como puede ser en nuestro canal, que tratamos de poner cosas positivas, pero también hablando un poco con nuestra verdad, ¿no? Con lo que nosotros caminamos, porque realmente si siguiera lo social, ahora mismo no sería yo misma, no tendría ni personalidad, quiero decir, no sería Maya, sería otras cosas. Entonces trato de hablar con mi verdad, ¿no? Con mi verdad, y espero encontrar a mis iguales. El propósito de este canal también es encontrar a mis iguales y poder ver que no somos uno, que somos varios. ¿Para qué? Para que, no sé, creemos entre todos una comunidad. ¿Para qué sirven las comunidades? Pues en realidad
la comunidad es intercambio. No sirve para otra cosa, sino para el intercambio. Ya puede ser intercambio de ideas, intercambio de comida, intercambio de servicios. La comunidad es para eso, porque si tú vivieses solo, y todo lo hicieras solo, lo puedes hacer. Puedes ser incluso una persona sostenible sola, pero yo creo que te aburrirías también un poquito, ¿no? Porque compartir es como amor. El compartir con otros seres o con las plantas mismas o con los animales es como intercambiar la energía y lo que hace es que se amplifica, tu propia energía se amplifica. Por eso es tan bueno el compartir también. No te quedes siempre solo. Que tienes ahora mismo dificultades porque eres autista, entre comillas siempre digo, porque el autismo también nos los han creado. La moda de los fármacos nos ha creado muchos enfermos. Entonces, pues mira nuestro canal, y ya está. Y así no te sientes solo, ni sola. Y estás ahí aprendiendo cosas útiles para tú después compartirlas con tu familia, ¿verdad? Pues eso. Y nada, esto me está gustando. Yo no sé si es que no llevo las gafas puestas, que me estoy mirando en el vídeo y me veo guapísima, pero no sé si es porque como todo lo veo borroso, ahí ahora mismo me veo guapísima, Esto no me había pasado antes. Yo cuando era más joven nunca me veía tan guapa como me veo ahora. Ahora me veo guapísima y cada vez más guapa. ¿Por qué? Porque cada vez soy más consciente y cada vez me amo más. Fíjense, antes de joven uno se amaba menos porque claro, te bombardean con tantos anuncios de que tienes que ser de un tipo de cuerpo, de un tipo de forma, de un tipo de vestimenta, un tipo de esto, un tipo de lo otro, que llegó el momento que llegué a pensar que yo no era guapa, porque no llegaba a esos patrones, Pero ahora digo, mira, ahí va. Qué guapa que soy. Encima soy capaz de hacer mi propia chaqueta, mi propia ropa. Voy única. Esta chaqueta no la tiene nadie, solo yo. ¿Y sabes por qué? Porque me la he hecho yo. Hombre, la podéis copiar. Ahora que la habéis visto, la podéis copiar. No me importa. Pero está hecha por mí, con buena energía. ¿Has visto lo bonito que es crear cosas? Mira, os tengo que contar esto antes de terminar, porque esto sí que me hizo una gracia. Me invitaron a ir a un sitio, ¿vale? Y a veces cuando uno quiere aguantar la risa es peor, porque al final te da las carcajadas que no puedes parar. Pero me vi entrar en el ascensor a una chica guapísima, con un vestido guapísimo, la verdad que guapísimo. Al rato entra otra chica, guapísima, pero con el mismo vestido que esa chica. Y yo me quedé así como, bueno, ¿será que serán azafatas, no? O son del mismo equipo, ¿verdad? Pues ellas se miraban con una cara como sorprendida las dos. Y yo, bueno, digo, bueno, me voy a callar. Y al rato, paramos en otra planta y resulta que viene otra chica muy guapa, pero que muy guapa, pero con el mismo vestido. Me vi en el ascensor, con tres chicas guapísimas, pero con el mismo vestido. Y mirándose con cara de, ¿sabes? De sorprendidas las tres,
Entonces ahí ya me di cuenta que es que no eran azafatas, ni eran de un equipo, ni nada de eso, sino que creo que el vestido estaba en una gran oferta, ¿eh? En una tienda de moda, ¿eh? y, y las tres coincidieron en comprarlo. Eso es lo malo de comprar en las tiendas, que al final vas igual vestida que todo el mundo. Esa es la moda. Y por eso a mí no me ha gustado nunca ir a la moda, porque es que si no, dejas de ser tú mismo. Crea tu propia moda, la moda que te identifique a ti. ¿Por qué tienes que estar vestido igual que todo el mundo? No, vístete con los colores que te gustan, ¿verdad? Con las cositas que te gustan, que van acorde con tu cuerpo también y con tu forma de ser, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que ir detrás de una moda y vestir todo? Parecemos robots, ¿eh? Tú vas a todas estas tiendas de moda, no voy a decir nombre porque el otro día dije nombre de esas tiendas y se enfadaron algunas chicas, entonces no voy a decir el nombre de las tiendas, pero tú sabes las tiendas, te las puedes imaginar, las tiendas que son, que venden lo mismo, ¿eh? Por eso a veces lo barato puede ser incluso hasta caro. Aunque tampoco eran muy baratos los trajecitos esos que llevaban. Eso es lo que les quiero decir, que ya no es cuestión de dinero, sino es cuestión de que te arriesgas. A veces mejor pagar a una costurera y que te haga el traje. Vale, tú piensas, me va a costar más caro, pero por lo menos no te pasa lo que le pasaron a estas tres chicas que parecía que venían de un equipo, ¿eh? Ellas que se habían comprado el traje que seguro que les costó un dineral, ¿eh? Y parecía que en vez de ir especial, las pobres iban como robots, como azafatas, ¿eh? De vuelo, era como unas azafatas de vuelo. Pues nada, esto de todas maneras es simplemente mi punto de vista, mi observación, me puedo equivocar, ¿verdad? Para ustedes, pero mi forma de ver las cosas son así, que si te puedes poner a hacer tu historia o pagar a una costurera, ¿verdad? Para hacerte un traje para un día especial, pues mejor paga una costurera que te va a hacer algo diferente. Ayudas a la costurera, te ayudas a ti porque vas a ir diferente y al estilo que a ti te gusta, y además fomenta que haya más costureras aquí en Canarias, en España y en todas partes del mundo, ¿eh? Porque esas tiendas que te venden la ropita, ¿eh? Tienen explotados muchos niños, ¿eh? Y como que no, tampoco hay que explotar tanto a los niños, ¿verdad? Más vale que los adultos hagan. Bueno, aunque que aprendan los niños a coser también es algo positivo. Tampoco hay que... Pero hay empresas, una cosa es que te enseñen a coser y otra cosa es que los tengan atados con cadenas en los pies, ¿eh? Como si fueran máquinas para producir ropa, ¿eh? Que le pagan una porquería, no tienen vida. A eso es lo que yo me refiero, ¿vale? Hay empresas que contratan a niños así. Pero no voy a dar nombres porque como no quiero que me bloqueen el canal para seguir compartiendo, vamos a simplemente compartir. Pues eso. Gracias a todos y a ver qué hay en el siguiente vídeo. Cuando vaya a hacer algo, pues compartiré, ¿vale? Si ven que no comparto es porque estoy descansando, ¿vale? Pues bueno, hasta luego.